Hola amigos, nació esclavo, se convirtió en nieto del faraón, huyó de Egipto después de haber matado a un egipcio por defender a un esclavo, fue pastor de ovejas y que finalmente fue llamado por Dios para liberar y conducir a su pueblo hacia la tierra prometida. Hoy déjame que te cuente quién fue Moisés. Moisés, llamado en hebreo Moshe, es el profeta más importante para el judaísmo y figura fundamental dentro del cristianismo, el judaísmo, el islam y otras religiones. Moisés es el autor del Pentateuco, en hebreo Torá, los 5 primeros libros de la Biblia que contienen la ley, llamada por ello Ley de Moisés. También es uno de los profetas que más veces, 136, se nombra en el Corán. En el cristianismo, el judaísmo y en el islam, Moisés es una figura central como profeta y legislador. El libro del Éxodo constituye la fuente primaria y la más antigua sobre Moisés. El libro sagrado relata la vida y obra del profeta, así como de toda la familia. Primeros años. Su nacimiento se da en Egipto. Su padre era Amram y su madre Jocabed, ambos de la tribu de Leví. Amram era descendiente de Jacob. Moisés tuvo una hermana de 7 años mayor que él, Miriam, y un hermano 3 años mayor que él, Aarón. Según el libro de Génesis, el padre de Amram, Coat, llegó a Egipto junto con 70 miembros del grupo de descendientes de Jacob, por lo que Moisés era parte de la segunda generación de israelitas nacidos en Egipto. En la época del faraón Tutmosis III, todos los primogénitos hebreos tenían que ser arrojados al Nilo para evitar que el pueblo hebreo superara en número y fuerza a los egipcios. Jocabed dio a luz a un pequeño y lo escondió durante los 3 primeros meses. Cuando no pudo ocultarlo más, lo colocó en una canasta embadurnada con barro en su interior y brea en el exterior para hacerla impermeable, y la llevó al Nilo. La cesta con el bebé fue observada y seguida de cerca por Miriam, hasta que la hija del faraón llegó al Nilo para bañarse. Según el historiador judío romano Tito Flavio Josefo, menciona a la princesa egipcia, la hija del faraón, como Termutis. Descubrió la canasta y a Moisés dentro de ella. Miriam, la hermana, se acercó y consiguió que la princesa encargara que una hebrea amamantase y cuidase de la criatura. La hebrea en cuestión fue la propia madre de Moisés, Jocabed. Según el libro del Éxodo, la princesa lo llamó Moisés, pues dijo: yo lo saqué del agua. Durante 2 años, Jocabed amamantó a Moisés y después la criatura le fue entregada a la princesa. Moisés fue criado como si fuese hijo de la princesa egipcia y hermano menor del futuro faraón de Egipto. En un principio, Moisés no sería faraón de Egipto, dado que no era hijo natural de la princesa egipcia y además era el más joven de los 2 príncipes egipcios. The Jewish Encyclopedia registra una de las leyendas más conocidas del niño Moisés a través de la Mishnah, tradición hebrea oral, sobre cómo Moisés arrebató la corona del faraón. Según la leyenda, Moisés, de 3 años, tomó la corona del faraón y se la puso en su propia cabeza. El consejero del faraón exclamó que se trataba de una acción profética y que Moisés le arrebataría el trono.
Por tal motivo, otro ministro sugirió llevar a cabo una prueba adicional: colocar enfrente del pequeño un diamante y un trozo de carbón ardiendo para observar la posible astucia del niño. Moisés no solo agarró el carbón ardiente, sino que además se lo llevó a su boca, quemándose así los labios, la lengua y la cavidad bucal. Ello le dificultó desde entonces el habla, característica también mencionada luego en el libro del Éxodo. Así se salvó la vida de Moisés. Educación y cómo se ve forzado a huir de Egipto. En la corte egipcia recibió la mejor educación. En el futuro legislador se fue formando una clara idea de la justicia. Hay que defender siempre al más débil. Cuando Moisés se hizo adulto, observó el trabajo de los esclavos hebreos. Un día, al ver la brutalidad con la que un capataz egipcio maltrataba a un esclavo hebreo, Moisés acabó con la vida del egipcio. En el capítulo 2 del libro del Éxodo, se indica que Moisés, acto seguido, enterró su cuerpo en la arena. Más tarde, Moisés escucha a dos hebreos mencionar el incidente. Según ellos, el faraón se enteró de este incidente y trató de matar a Moisés. Se da cuenta de que debe huir de Egipto. En Madián, Moisés huye de Egipto y al llegar a una zona montañosa, el filósofo judío Filón de Alejandría, en el libro La vida de Moisés, dice que las 7 hijas de Jetro, sacerdote de la tierra de Madián, fueron acosadas por un grupo de pastores madianitas mientras sacaban agua de un pozo para brevar el rebaño de su padre. Los pastores querían aprovecharse de los esfuerzos de las jóvenes para dar de beber a sus animales, pero la intervención amenazante del joven Moisés, sentado cerca, les hizo desistir. Jetro adoptó a Moisés como hijo suyo y le permitió que habitase en Madián. Allí trabajó como supervisor y responsable principal de los rebaños. Jetro también permitió que Moisés se casase con la mayor de sus hijas, Séfora. Moisés vivió en Madián durante 40 años, tiempo durante el cual Séfora le dio 2 hijos, a quienes Moisés llamó Gersón y Eliezer. En el libro Números, en el capítulo 12, se hace referencia a una esposa cusita del sur de Egipto, en el continente africano, etíope, de Moisés, lo que provocó malestar en sus hermanos Aarón y Miriam. Para otros autores, la mujer etíope sería la misma Séfora. La zarza ardiente. Según el libro del Éxodo, Moisés llevó a su rebaño al monte Horeb, monte Sinaí, y allí vio una zarza que ardía sin consumirse. Cuando Moisés intentó aproximarse para observar más de cerca aquella maravilla, Dios le habló desde la zarza, revelando su identidad e intención a Moisés. No te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias. Por eso he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Yo soy el que soy. Éxodo 3, 5, 14. Dios le indica a Moisés que ha de regresar a Egipto
y que deberá liberar a su pueblo de la esclavitud. Moisés expresa no ser el candidato para realizar tamaña encomienda y además recuerda que padece de una dificultad en el habla. Dios le asegura que le proporcionará todo el apoyo necesario para que lleve a cabo su obra. Las 10 plagas sobre Egipto. Moisés obedece y regresa a Egipto, donde es recibido por Aarón. En el libro de Éxodo se repite frecuentemente que Dios había endurecido el corazón del faraón. Esto significaba que para los hebreos de aquellos tiempos nada se movía sin la intervención divina y para poner de manifiesto que ni Moisés ni Aarón tuvieron una tarea fácil. En el libro del Éxodo se indica que Moisés tenía 80 años cuando intentó hablar con el faraón. El bastón convertido en serpiente y el agua del Nilo convertida en sangre no sirvieron de nada para convencer al faraón, pues sus magos de la corte hicieron lo mismo. Luego el agua se convirtió en sangre. Luego el país fue invadido por ranas. Luego por mosquitos y tábanos. Luego una misteriosa peste es abatida sobre el ganado que milagrosamente preservó a los animales de los hebreos. La sexta plaga fue la de las úlceras sobre las personas y los animales. Luego vinieron las granizadas que destruyeron el lino y la cebada, pero no destrozó el trigo y la espelta por ser tardíos. Finalmente hubo otros fenómenos como la invasión de las langostas y los 3 días de densas tinieblas. El faraón prometió que habría liberado a los hebreos, pero tan pronto como pasaron las 9 plagas, se retractó de nuevo. Al final, llegó la peor de las plagas. En una noche morirán todos los primogénitos de los egipcios, incluido el hijo del faraón. Será también el día de la institución de la fiesta del Pesaj, del paso de la esclavitud a la libertad. Será la Pascua que los judíos recordarán cada año con el sacrificio de un cordero, comiendo pan ácimo por la prisa de escapar y las hierbas amargas como símbolo de la condición de esclavitud. Solo entonces el faraón consentirá liberar a los hebreos, pero cuando llegaran al Mar Rojo, de nuevo el faraón ya se habrá arrepentido. Por eso, tan pronto como el pueblo de Israel ha atravesado el mar, el poder divino hizo que las aguas se abatieran sobre los soldados enviados por el faraón. El éxodo hebreo. Moisés liberó al pueblo israelita hebreo en dirección este, iniciando así la larga travesía hacia la tierra prometida. Partieron unos 600,000 hombres, sin contar los niños, llevando consigo los restos de José, cumpliendo así la voluntad de su padre, el de José. La gran caravana de los hebreos se movía lentamente y tuvo que acampar 3 veces antes de dejar atrás la frontera egipcia, establecida entonces en el gran lago Amargo o en la punta más septentrional del Mar Rojo. Entretanto, el faraón cambió de opinión y con un gran ejército partió para recuperar sus esclavos. Atrapados entre el ejército egipcio y el mar, los hebreos se desesperaron, pero Dios dividió las aguas del Mar Rojo por mediación de Moisés, permitiendo a los israelitas cruzarlo con seguridad. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas volvieron a su cauce, ahogando a todo el ejército egipcio. Las tablas de la ley en el monte Sinaí. Según el libro del Éxodo, luego de transcurridos 3 meses desde que los hebreos habían salido de Egipto y durante la travesía por el desierto, Dios dio los 10 mandamientos directamente a Moisés y lo hizo en el monte Sinaí, el monte Joreb. Fueron 2 tablas de piedra escritas con su dedo. Las tablas de piedra recogían los 10 mandamientos
leyes básicas de cumplimiento obligatorio para el pueblo hebreo. Cuando Moisés bajó a notificar a su pueblo, descubrió que en su ausencia los israelitas habían fundido metales preciosos y construido un becerro de oro a semejanza de un cuadrúpedo, toro, ídolo egipcio Apis, y comprendió que lo veneraban y danzaban a su alrededor. La eventual idolatría cometida por el pueblo provocó la ira de Dios, e indignado Moisés montó en cólera y arrojó las tablas de la ley, que se hicieron pedazos al pie del monte, destruyendo asimismo al ídolo de oro. Dios volvió a dictar sus 10 mandamientos, y para transportar las sagradas escrituras se construyó el arca de la alianza. Para portar dicha arca se construyó el tabernáculo, que sería el transporte del arca hasta que se llegara a la tierra prometida, donde se construiría un templo donde albergarla. Travesía por la península de Sinaí. La travesía por la península de Sinaí, a través de una serie de parajes inhóspitos de esta gran masa de personas, fue dura, y muchos empezaron a rumorar y murmurar contra Moisés y Aarón. Las personas aducían que era mejor estar bajo el yugo egipcio que padecer las penurias de dicha travesía. Moisés realizó muchos milagros para aplacar la dureza de la travesía y demostrar al pueblo de Israel que Dios los guiaba. Según el libro del Éxodo, Dios iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Dios nunca se apartó de ellos. Para alimentarlos, Dios hizo llover maná, pan enviado por Dios del cielo. Para beber, les dio múltiples fuentes de agua, como la fuente de agua amarga, Mara o amargura, convertida en agua dulce. En el libro de Números, Dios ordenó a Moisés hablarle a la roca donde saldría gran cantidad de agua, pero Moisés golpeó la roca 2 veces con su bastón, pero él se enfureció por golpear la roca, asegurando de que Moisés no entrará a la tierra prometida. Por eso llamaron a ese lugar Meribá, es decir, discusión. En el Levítico se indica que en el monte Sinaí, el monte Horeb, el pueblo hebreo fue organizado doctrinalmente por Aarón. Se les inculca estatutos, mandamientos y por sobre todo el desarrollar fidelidad a los convenios con Dios. En el libro de Números se indica que Dios le ordenó a Moisés hacer un censo de todos los hebreos. Solo se contabilizó a los hombres mayores de 20 años. Fue realizado con la colaboración de un jefe patriarcal de cada tribu. La tribu de Leví fue contabilizada separadamente. En los libros de Números y del Éxodo se indica que en su travesía por los desiertos, el pueblo hebreo lucha por primera vez contra los amalecitas, que eran un pueblo principal, y vencen solo por la pujanza de Moisés. Que el pueblo hebreo vence a Arad, a los amorreos liderados por Sehón, y rodean tierras por donde no se les permite combatir ni se les da el paso, como es el caso de las tierras de Edom. Moisés envía 2 espías. Cerca de la tierra prometida, Moisés encomienda a 12 espías investigar y dar un reporte de las bondades de la tierra de promisión. Después de 40 días de investigación, 10 de los 12 espías dan un reporte sumamente desalentador sobre las gentes que moraban sobre estas tierras, inculcando miedo a las huestes armadas
y sobre todo desconfianza a las promesas de Dios. Únicamente Josué, de la tribu de Efraín, y Caleb, de la tribu de Judá, regresaron y manifestaron que Dios les ayudaría a que la nación hebrea se asentara en Canaán. Fueron los únicos con fe. Debido a esto, Dios condenó al pueblo hebreo, hablándole a Moisés y diciéndole estas palabras: Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun, conforme el número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Por lo tanto, los israelitas se vieron forzados a permanecer en el desierto por 40 años más. Finalmente, tras 40 años de vagar por el desierto, los hebreos de aquella generación murieron en el desierto. Éxodo 16:35, Números 14, 33, 34, Deuteronomio 1, del 1 al 3, 2, 7, 8, 2 y 4. Y la autoridad de Moisés como conductor del pueblo pasó a Josué. Según estos textos, Dios, al ver el miedo de su pueblo elegido, prohibió la entrada de todo varón de guerra mayores de 20 años a la tierra prometida, incluyendo al mismo Moisés, a quien solo le permitió verla desde lo alto del monte Nebo. Hay que aclarar, sin embargo, que la prohibición no incluía a los levitas, tribu a la que pertenecía Moisés, quienes no estaban registrados para la guerra, ni tampoco a Josué y Caleb, quienes sí mostraron fe en las promesas divinas. A Moisés no se le permitió debido al suceso de Meribá, en el libro de Números. Muerte de Moisés. Según el libro de Números, Moisés había golpeado por 2 veces una roca en Meribá, a fin de que de ella saliera una fuente de agua. Esto fue visto como una desobediencia, pues Dios le ordenó que solamente le hablara a la roca, por lo cual Dios le negó el ingreso a la tierra prometida. Fue autorizado solamente a contemplarla desde la cima del monte Nebo en Moab. Según el libro del Deuteronomio, Moisés murió en pleno vigor a los 120 años de edad. En las primeras líneas del libro de Josué se fija la muerte de Moisés en el 7 de Adar. Por esta razón, el ejército de Israel instituyó al 7 de Adar como día de duelo y recordación a aquellos soldados caídos cuyo lugar de sepultura se desconoce. Según el Seder Olam Rabba, el año corresponde al 2488 de la creación, que equivale al 12 de febrero de 1272 a.C. El Seder Olam Rabba es una cronología en hebreo del siglo II de nuestra era que detalla las fechas de los acontecimientos bíblicos. En cuanto al lugar de sepultura, el Seder Olam Rabba lo considera desconocido. Según la epístola de Judas, en el Nuevo Testamento, se indica una disputa entre el arcángel Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés. En el libro del Deuteronomio se indica claramente que, sin embargo, nunca más hubo en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor hablara cara a cara. Deuteronomio 34:10. Moisés continuará siendo una figura fundamental dentro del cristianismo, el judaísmo, el islam y otras religiones.
Y hasta aquí la historia de hoy. Nos gustaría conocer qué opinan. Si quieren conocer más historias, coméntenos y no olviden suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias.